Buenos días, me llamo Marco Borelli y les voy a hablar un poco sobre amplificadores realimentados. Los elementos activos utilizados en los amplificadores electrónicos, tales como válvulas, transistores bipolares o transistores de efecto de campo, presentan junto a la ventaja de permitir obtener una gran ganancia varios defectos que entorpecen su amplificación. A saber, por ejemplo, uno es una considerable dispersión de parámetros entre elementos nominalmente iguales, que hace que la ganancia tenga un valor indefinido, especialmente en los amplificadores fabricados en masa o al reemplazar un dispositivo por otro. También hay otro que la variación o deriva de dichos parámetros con la temperatura o por envejecimiento o por cambio de las condiciones de polarización, que ocasiona fluctuaciones en la ganancia. Un amplificador ideal debería producir a la salida una señal exactamente proporcional como a la entrada, a través de un factor fijo y definido. Las no ideales son de los amplificadores reales, hace que ello no suceda sino aproximadamente en 1934 por H.S. Black. Aplicó el concepto de realimentación propio de los sistemas de control a los amplificadores, logrando solucionar una gran medida de los inconvenientes mencionados previamente. Previamente había investigado una solución más compleja mediante técnicas conocidas como el feed forward. Tipos de realimentación. Existen tres, que son realimentación positiva, negativa y bipolar. La realimentación, o también retroalimentación positiva, es que cuando sale del sistema la cual tiende a aumentar la señal de salida o actividad. Ejemplo, jugando el truco, uno mezcla y luego otro corta, sabe lo que tienen que hacer. Si no lo hace, esta saliente del sistema lo está cortando. Es cuando la norma se muestra ineficaz y hay que cambiarla. Realimentación negativa es la que permite el sistema funcionando, devuelve al emisor toda la información que necesita para corregir la pauta de entrada, mantiene el sistema estable y que siga funcionando. Y realimentación bipolar, la cual puede aumentar o disminuir la señal o actividad de salida. La realimentación bipolar está presente en muchos sistemas naturales y humanos. De hecho, generalmente la realimentación es bipolar, es decir, positiva y negativa según las condiciones medioambientales, que por su diversidad produce respuestas sinérgicas y antagónicas como respuesta adaptativa de cualquier sistema. Amplificador con realimentación. Es un circuito electrónico, normalmente se presenta como un circuito integrado que tiene dos entradas y una salida. La señal de salida es la diferencia de dos señales de entrada multiplicada por el factor de ganancia. Esto tiene una fórmula que sería la señal de salida es igual a ganancia por las dos señales de entrada. La G, que sería ganancia, representa la ganancia del dispositivo realimentado dado por la red de alimentación, condición conocida como lazo o bucle cerrado. Los amplificadores con realimentación más comunes son los amplificadores con realimentación en voltaje, también llamados operacionales. Un oscilador es un circuito electrónico que produce una señal electrónica oscilante y periódica, a menudo una onda senoidal o una onda cuadrada.
Se denomina oscilación a una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o de un sistema. El estudio de las oscilaciones también se utiliza como punto de partida para describir las ondas. El movimiento ondulatorio, o sea, las ondas, se va a generar a partir de las oscilaciones. El integrado 555. El circuito integrado incorpora dentro de sí dos comparadores de voltaje, un flip-flop, una etapa de salida de corriente, un divisor de voltaje por resistor y un transistor de descarga. Dependiendo de cómo se interconecten estas funciones, utilizando componentes externos, es posible que dicho integrado realice un gran número de funciones, tales como multivibrador estable y el circuito monoestable. Cuando hablamos de la función monoestable, es ideal para crear retardos del tiempo. En este modo, es un disparador externo que hace que el temporizador 555 genere un pulso un pulso con retardos. A la hora de hablar de la configuración estable, con esta configuración, el 555 no tiene un estado estable. Su patilla o pin número 3 va cambiando continuamente de nivel bajo a alto, continuamente, independientemente del estado de la entrada 2. El tiempo que estará la salida en alto y bajo dependerá de los componentes del circuito. El modo estable indica que la salida del temporizador 555 es una forma de onda de pulso continuo de una frecuencia específica que depende de los valores de tu resistencia y el condensador. Bueno, profesora, mi nombre es Ali Sarmiento y voy a hablar sobre el efecto de la carga capacitiva. La potencia que toma la carga en el primer medio ciclo de la fuente de corriente alterna la convierte en campo eléctrico, que en el siguiente medio ciclo regresa la potencia a la fuente, es decir, que el capacitor se carga y descarga, es decir, toma potencia de la más fuerte. Entonces esta se carga y descarga y la usa y la regresa, pero no la consume. En este caso se habla de una resistencia, sino en una reactancia capacitiva, lo cual depende de sus características físicas. La corriente depende de la tensión y de la reactancia capacitiva, pero no se podrá decir que la reactancia depende de la tensión y de la corriente. Si se eleva la tensión de esta, también se eleva la reactancia y permanece constante. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Joel Barrio. En esta ocasión le vamos a hablar un poco sobre 3 puntos. Estos puntos van a ser amplificadores multietapas, retroalimentación en amplificadores operacionales y ancho de banda y su estabilidad. Bueno, primero vamos con lo que son los amplificadores multietapas. Los amplificadores multietapa son circuitos eléctricos formados por varios transistores que pueden ser acoplados en forma directa o mediante capacitores. Las configuraciones clásicas son el par Darlington, este tiene alta impedancia de entrada e incremento de la ganancia corriente, y el par diferencial, y está otro que es el amplificador de casco. Este último tiene alta impedancia en la salida. Ahora vamos con lo que es la retroalimentación en amplificadores operacionales. La gran ganancia en bucle abierto hace posible construir amplificadores cuya ganancia, ¿verdad?, está determinada por la retroalimentación y no por la ganancia del elemento amplificador en sí mismo. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el ancho de banda y la estabilidad. El efecto que produce la retroalimentación depende de la función de transferencia. Esta función de transferencia incluye en general la presencia de polos y ceros. En la práctica, los ceros suelen encontrarse a frecuencias muy elevadas, comparadas con la de los polos. Por lo tanto, y para simplificar, se realiza el estudio ignorando la existencia de los ceros. Si se utiliza una red de retroalimentación independiente de la frecuencia, solamente hay que tener en cuenta los polos del amplificador básico.